Hola hermanos, muy buenas tardes, buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy estamos transmitiendo el mensaje del día de hoy, hermanos, con el tema de Mateo 24. Nomás dejen abrirlo un poquito porque se ve muy oscuro. A ver si nos movemos un poquito. Vamos a ver, estamos arreglando aquí porque nos vemos muy oscuros. Bueno, Dios te bendiga, hermano. El día de hoy vamos a estar viendo el tema de lo que nos habla el libro de Mateo, su capítulo 24. Vamos a estudiar nada más unos cuantos versículos, que es acerca de lo que Dios, de lo que Jesucristo les venía diciendo a sus apóstoles, de cómo es que ellos iban a identificar su segunda venida y de las precauciones que debiesen ellos de tomar para no caer en el engaño de falsos cristos, ¿verdad? Y que vamos a ver de qué manera. Permítanme un ratito, voy a prender la luz. A ver si eso nos ayuda un poquito. Estamos muy oscuros. Vamos a ver si nos volteamos un poquito más para acá para aprovechar un poquito más la luz. Perfecto, ahí estamos bien. Entonces, como te venía diciendo, hermano, nuestro Señor Jesucristo viene hablándole a sus apóstoles acerca de todo lo que ellos debiesen de tomar como precaución para no caer en falsas doctrinas y llegar a creer en falsos cristos, ¿sí? Vamos a estar tomando como referencia nuestro primer capítulo de Mateo y algunos versículos de los cuales el Señor les hablaba de lo que te vengo diciendo. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a poner una alabanza para poder poner esto en manos de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias, Padre, por este día tan hermoso que nos has dado, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia, Señor, en este lugar del día de hoy. Señor, te damos gracias, Padre. Te invitamos a que formes parte, Señor, de este día en que mis hermanos van a estar yendo a sus lugares de congregación, Señor, a sus iglesias, a escuchar tu palabra, Señor. Te pido que hables a sus corazones, Señor, y que des respuesta, Señor, a todas esas preguntas que el día de hoy todos ellos tienen, Señor. Si tienen algún problema, Señor, te pido que les des la salida, Padre. Si es alguna necesidad, Padre, yo sé que tú, Señor, vas a proveer, Señor, esa necesidad que ellos tienen, Padre. Yo te doy gracias, Padre, por tu sacrificio, Señor, que hiciste por nosotros, Señor, porque sin ese sacrificio, el día de hoy no seríamos nada, Señor. Yo te doy la gloria y la honra, Padre. Te pido que en este momento, Señor, si es tu voluntad, Padre, inundes este lugar con tu Santo Espíritu, Señor, para que salga, Señor, de aquí todo espíritu, Señor, de controversia, Señor, todo espíritu de contienda, Padre, todo espíritu de confusión, Señor, todo aquello que quiera hacer que nos confundamos, Señor, en tu palabra, lo reprendemos en tu santo nombre, Padre. Te doy la gloria y la honra, Señor. Bien, hermanos, vamos a poner una pequeña alabanza para poder dar comienzo a nuestro tema. Y mientras voy a tratar de arreglar el video para que no se vea tan oscuro. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, Cristo, yo te amo.
Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Dile, hermano, cuánto amas a tu Señor. ¿Qué seríamos sin ti, Señor? ¿Qué seríamos sin ti, sin ese sacrificio que voluntariamente decidiste dar por nosotros, Señor? El día de hoy no seríamos nada, Padre. El día de hoy mi vida no tendría sentido, Señor. Mi fe no tendría sentido sin ti, Padre. Que me amas. Haz una oración, hermano, y pídele al Señor por esa necesidad que el día de hoy tienes. Sigamos pidiendo por nuestros hermanos que están pasando por crisis. Señor, los ponemos en tus manos, Padre. Te pedimos, Señor, que hagas sentir tu paz, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que hagas sentirla en sus vidas, Señor, que sientan tu mano, Padre, en cada una de esas donaciones que toda la gente está haciendo, Señor. Yo te doy gracias por la vida de toda esa gente, Señor, de todas esas personas que han decidido, Señor, dar un poquito de tus bendiciones, Señor, repartirlas con la gente necesitada, Señor. Tu palabra dice, Señor, que debemos de llorar con el que llora, Señor, y reír con el que ríe, Señor. Hoy todos esos hermanos están llorando una pérdida de algún familiar, Señor, están llorando la pérdida de sus casas, Señor, y el día de hoy, Señor, nos ponemos a su lado, Señor, y les damos una mano, Señor, una mano amiga, una mano de hermano, Señor, una mano de un verdadero cristiano, Señor, que se preocupa, Señor, y que está en oración pidiendo, Padre, tu presencia, pidiendo tu misericordia, Señor, para todas estas personas, Padre. Si no hubiera conocido, Señor, te pedimos por todas nuestras autoridades, Señor, para que hagan llegar, Padre, de manera eficaz, Padre, toda esa ayuda que la gente está brindando, Señor. Te pido que les den sabiduría, Señor, y que les toques ese corazón, Padre, para que no hagan mal uso de todas esas ayudas, Padre. Le damos la gloria y la honra, Señor. Te pedimos por nuestro presidente, Señor, que le dé sabiduría, Padre, y que lo hagas doblar rodillas, Señor, para que se ponga a clamar por su nación, por su país, por sus políticos, Señor. El día de hoy, este país, Padre, este presidente está lejos de ti, Padre, y lo sabemos, Señor, pero lo ponemos en tus manos, Padre, porque la palabra dice que todas rodillas se doblarán ante ti, Señor, y todos declararán que tú eres Dios, Padre. Yo te amo, Cristo, yo te amo. Señor, el día de hoy te pedimos, Señor, que nada, Señor, ni nadie nos haga, Señor, que nuestro sentimiento, que nuestro espíritu, Señor, se apague, Padre, que nada impida, Señor, nuestra comunión contigo, Padre, que nuestro espíritu se ponga en comunión con tu Santo Espíritu Santo, Padre. Te damos la gloria y la honra, Padre. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra, Señor, a través de estos versículos que vamos a estar dando cita el día de hoy, Señor. Te pido que nos hables, que hables a cada uno de mis hermanos conforme a su necesidad, Padre, conforme a su vida, Señor, conforme a su corazón, Padre. Que hables a cada uno de nosotros, Señor. Que el día de hoy, Señor, en este momento no sea yo, Padre, quien hable, sino tu Santo Espíritu a cada uno de mis hermanos, Padre. Te doy las gracias, Señor, y yo bendigo sus vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.
Bien, gloria a Dios, hermanos. Pues vamos a empezar nuestro pequeño tema del día de hoy. Les pido una disculpa, nos vamos a mover porque aquí el video está muy oscuro. Nos vamos a poner el día de hoy acá de este lado. Vamos a probar este ángulo para que no se vea oscuro y no se vea mal nuestro video, nuestra enseñanza del día de hoy. Bien, hermano, como yo te venía diciendo, vamos a estar hablando de lo que es Mateo 24, de cómo nuestro Señor Jesucristo les venía hablando a sus discípulos y les venía advirtiendo. Esta es una advertencia, ¿verdad? Estudiando un poco, bueno, esta palabra que Jesucristo les venía diciendo a sus discípulos en ese momento, pues hay quienes dicen que esta palabra estaba prediciendo, ¿verdad?, la caída de Jerusalén, la caída del templo, ¿verdad?, lo que ya pasó por ahí del año 60, 70, entonces, pero también hay versículos claves que nos hacen ver que aparte de que Jesucristo se estaba refiriendo a esos años, también se refiere a lo que viene siendo su segunda venida, ¿verdad? Entonces, y ahí es lo que el día de hoy más me interesa a mí. Todo es importante, pero el día de hoy me interesa más a mí compartirte un poco de lo que es acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y vamos a empezar a leer, ¿sí? El capítulo 24, versículo 3, 4 y 5, ¿verdad? Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí es donde yo te digo, hermano, este versículo es clave para que nosotros veamos cuál era la pregunta que sus discípulos le hacían a nuestro Señor. Le decían: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? ¿Verdad? Obviamente ellos no se estaban refiriendo a su primer venida, porque ellos ahí ya lo tenían. Ellos se estaban refiriendo a su siguiente venida de Él, a su segunda venida, ¿sí? Y del fin del siglo. Con eso termina la pregunta: y del fin del siglo. Versículo 4: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Sí, estas ya son palabras. Si tu Biblia está con señalamientos de las palabras de Jesucristo, verás que tu palabra lo marca ya con letras rojas. Dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañará, ¿verdad? Entonces, hay una secta, hermanos, ¿sí?, que nació por ahí del año de 1980, me parece, algo así, ¿sí? O es cuando toma más fuerza esta secta que se llama Secta Creciendo en Gracia, ¿sí? Es una secta que tiene su sede en Estados Unidos, ¿sí? Y esta secta tiene a su líder, o tenía su líder porque el Señor ya murió, ¿sí?, de nombre José Luis de Jesús Miranda. Me voy a hacer un poquito más para atrás porque se vea la mitad de mi cara nada más. Y este señor se proclamaba a sí mismo, se proclamaba Jesús, ¿sí? Jesús encarnado, ¿sí? Y él puso una fecha a la Navidad con su fecha de nacimiento. Él nació un 22 de abril de 1946. Si no me equivoco, él era por ahí de Centroamérica, el Caribe, ¿sí? No sé si era de Puerto Rico o de esos países, ¿sí? Entonces, este señor se proclamaba a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, aquí está, y el Señor y esta secta tiene muchos seguidores. Incluso en México hay algunas sedes de esta secta, ¿sí? Donde a la actualidad quien sigue esta secta es su esposa, ¿sí? Misma que igualmente se proclama Jesucristo,
¿sí? O sea, ya murió su esposo y ahora ella es la que siguió esta secta y ahora ella se proclama igualmente Jesucristo, ¿sí? Entonces, y si estudiamos un poquito de esto, yo no quise estudiar mucho porque en realidad yo lo reprendo y a mí no me interesa saber ni su origen ni nada, simplemente conocer que existe y saber que la palabra de mi Señor Jesucristo se viene cumpliendo al pie de la letra, ¿verdad? Entonces, pero dentro de lo que yo pude ver, hermanos, esta secta tiene demasiados seguidores y es a lo que se refiere la palabra, que muchos han sido engañados, muchos se han ido creyendo ese tipo de creencias, de formas de predicar la palabra o formas de hacer creer a la gente en Jesucristo, ¿sí? Vamos a seguir leyendo, vamos a ver lo que nos dice el versículo 22 de este mismo capítulo 24. Te recuerdo que únicamente vamos a ver de este capítulo lo que se refiere a las advertencias que Jesucristo les hacía a los discípulos de su venida, cómo iba a ser y de qué debían de cuidarse, ¿sí? El versículo 22 dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí nuestro Señor se estaba refiriendo a los tiempos de la persecución, hermanos, ¿sí? Porque se vienen los tiempos de la persecución y después de la persecución viene el arrebatamiento y después del arrebatamiento viene la tribulación, ¿sí? Entonces, por eso dice que esos días van a ser acortados por causa de los escogidos, ¿sí? Porque si esos días no fuesen acortados, hermano, nuestra carne, nuestro mismo ser carnal, pues nos impediría mantenernos firmes tanto tiempo. Por eso el Señor dice que los tiempos serían acortados por causa de los escogidos, ¿sí? Y aquí yo hice un énfasis, hermano, en Hechos 1:11, ¿sí? Donde la palabra nos dice que ahí es cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, asciende a los cielos en presencia de sus discípulos, ¿sí? Y el ángel le dice que están viendo al cielo y les afirma, les dice que de la misma manera en que han visto al Hijo irse a los cielos, de esa misma manera va a ser su regreso de Él, ¿sí? De esa misma manera vamos a ver nosotros la gloriosa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la palabra aquí más adelante nos dice que muchos nos van a decir, o muchos le van a decir al pueblo: mirad que Jesucristo está aquí, Jesucristo está en esta iglesia, Jesucristo está en la otra, ¿sí? Hablando carnalmente, ¿verdad? Corpóreamente, ¿sí? Y la palabra nos dice no hagáis caso, ¿sí? Porque la venida de nuestro Señor no va a ser, esta vez no va a ser en carne, ¿sí? No va a ser como su primera venida, donde nuestro Señor Jesucristo, pues, o Dios tomó a la Virgen María, ¿sí? Tomó a la Virgen María y en ella puso el nacimiento de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? El día de hoy sabemos que su segunda venida no va a ser de la misma manera, ¿sí? La palabra nos dice que Él va a venir entre las nubes vestido de gloria, ¿sí? Entonces no hagamos caso si nos dicen que Jesucristo está en un lado, Jesucristo está en el otro, y aquí más adelante la palabra nos lo va a decir, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice el versículo 23. Dice: entonces si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, ¿sí? Aquí es lo que yo te venía diciendo. Dice: entonces si alguno os dijere: mirad, está aquí o está allá, no hagáis caso, ¿sí? Y desde ahorita te lo adelanto, hermano, el Señor hace énfasis al final de la lectura que vamos a dar el día de hoy, hace énfasis de qué manera, pues, Él nos está advirtiendo. Dice: mirad que se los he dicho
antes de que estas cosas pasen. Una disculpa, hermanos, para no tener una falta de respeto hacia ustedes, se quité una alarma que estaba por ahí sonando. Entonces, el Señor nos lo está advirtiendo, el Señor nos está prediciendo todas las cosas antes de que pasen, para que nosotros tengamos las armas necesarias y tengamos la palabra de nuestro Señor para poder discernir su real venida, su real segunda venida, ¿sí? Y nos habla también de falsos cristos y de falsos profetas. Yo sé que pues los medios de comunicación, principalmente la televisión, hermano, pues el día de hoy hacen propaganda a muchas cosas, ¿sí? La otra vez yo estaba viendo ahora con lo de los sismos, pues estaba viendo que hay una mujer o es un homosexual, ¿sí? Que Dios reprenda ese espíritu de homosexualidad que tiene esta persona, ¿sí? La cual, pues a través de adivinación, a través de lectura de cartas, de tarot o todo lo que ella hace, ¿sí? Pues ella cree haber predicho ya el sismo o los sismos que se vienen o las desgracias que se vienen, ¿sí? Pero el día de hoy yo le digo a esta persona que eso ya estaba predicho, ya lo había predigido mi Señor Jesucristo, ¿sí? Así que el día de hoy reprendemos ese espíritu de homosexualidad principalmente y de adivinación que tiene esta persona. Sí, la verdad se me fue su nombre, pero ustedes la han de conocer muy bien. Mexicano, el personaje ¿sí? Entonces, el día de hoy no nos dejemos llevar por este tipo de personas, ¿sí? Pensando que Él nos va a avisar o que nos va a decir y vamos a estar al pendiente de lo que estas personas o este tipo de personas pues se dedican a hacer, que es únicamente a engañar, ¿sí? Si tú el día de hoy quieres saber algo, está escrito en la palabra, hermanos, ¿sí? Y este mismo capítulo nos habla, yo ya te lo compartí en estos días, estuve compartiendo de lo que la palabra nos hablaba acerca de lo que estamos el día de hoy viviendo a nivel internacional. No únicamente es en México, es a nivel internacional, sí, a nivel mundial. Y vamos a seguir, hermanos, con el versículo 24 y 25. Y aquí es lo que yo te decía, donde el Señor ya les advierte a sus discípulos y les dice: ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, ¿sí? Aquí el Señor ya está haciendo una advertencia a sus discípulos, ¿sí? Donde les está especificando que Él ya se los ha dicho antes, ¿sí? Antes de que todos esos charlatanes, antes de que todos esos adivinos, antes de que todos esos lectores de las cartas, del tarot, de la mano, ¿sí? Antes de que ellos lo dijeran, mi Señor ya lo había dicho 2000 años antes, más de 2000 años antes, ¿sí? Entonces, todos estos, por eso es que son una bola de charlatanes que el día de hoy, pues los hijos de Dios no debemos de creer ni de dejarnos llevar por lo que esas personas nos digan, ¿sí? Y nomás para reafirmar lo que te venía diciendo, que ya mi Señor ya lo había predicho, ya había predicho todo lo que el día de hoy estamos pasando. En el capítulo 24, versículo 6 y 7 y el 8, dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Esto es lo que el día de hoy el Señor nos está diciendo. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, ¿sí? Yo veo muchas páginas, muchos comentarios de mismos hermanos, ¿verdad?, que se atreven a decir que ya es el fin. Hermano, el día de hoy yo te digo con la palabra, sí esos no es el fin, es el principio de dolores, como lo dice aquí la palabra, ¿sí? Dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, ¿sí? Y todo esto será principio de dolores. Aquí no dice que es el fin, aquí dice es principio de dolores. ¿Por qué? Porque es el principio, hermano, ¿sí? Pero el día de hoy, pues la paz que el Señor nos da, esa paz que yo te decía en la oración, esa paz
que sobrepasa todo entendimiento, la encontramos en el momento en que tú y yo sabemos que todo esto es únicamente la señal del cumplimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Y que debemos estar dentro de esta angustia o de esta preocupación que tenemos, pues debemos estar pues orando y dando gloria a Dios, porque su palabra se empieza a cumplir y sabemos que se va a cumplir pronto su segunda venida, y gloria a Dios. Oramos para que todos nosotros nos vayamos en el arrebatamiento, ¿sí? Entonces aquí está, hermanos, es el mensaje que el día de hoy yo te tenía. Yo espero que lo tomes en tu corazón y que tú mismo estudies tu palabra, lo analices, y únicamente como resumen te puedo decir, el Señor viene advirtiéndonos que todo lo que el día de hoy está aconteciendo a nivel internacional, a nivel mundial, pues son las señales que Él ya le ha hablado, ¿sí? Hace más de 2000 años, ¿sí? El Señor nos indica, nos exhorta con su palabra a no creer en falsos cristos, todas aquellas sectas que se proclaman tener a un Cristo, ¿sí? Nos invita y nos exhorta a no creer en charlatanes, ¿sí? Adivinadores, aquellos que se creen profetas, ¿sí? Porque la profecía ya está escrita, hermanos, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es enseñar, predicar y evangelizar conforme a las profecías ya escritas, ¿sí? Yo no sé si habrá alguien que me pueda dar una profecía que el Señor le haya dado aparte de las que ya están escritas, ¿sí? Eso es forma muy particular, ¿sí? De la que cada quien pueda creer, ¿sí? Yo únicamente te creo las profecías que tú me compartas, o que alguien que se proclame profeta, ¿sí? Yo te voy a creer las profecías únicamente que están escritas ya por mi Señor, ¿sí? A solo que alguien tenga alguna otra profecía diferente a las que ya están y que el Señor se la haya dado, entonces podríamos decir que esta persona pues es un profeta, ¿verdad? Entonces el día de hoy yo te invito, hermano, a que analices tu palabra, a que te pongas a cuentas con mi Señor Jesucristo. Yo te doy las gracias y le doy gracias a Dios por tu vida, y yo espero que el día de hoy tengas un día hermoso, un día bendecido. Para los hermanos que se dirigen o van a estar más al rato en sus congregaciones, que el Señor hable a tu vida y que encuentres todas esas respuestas que a lo mejor el día de hoy pues estás buscando, ¿sí? Que el día de hoy en tu congregación, con la palabra que se va a exponer por medio del siervo de Dios, pues tengas esa respuesta, tengas esa paz, que el Señor provea todas tus necesidades, y yo deseo que tengas un día hermoso. Bendiciones, hermano.